Gracias, Arturo, y muchas gracias a todos por estar conectados el día de hoy, por haberse tomado el tiempo para estar con nosotros, con la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Agradecemos a todos antes. Quisiera hacer un pequeño comercial, por favor, para facilitar el desarrollo de esta presentación, apagar los micrófonos para que no se vicie el sonido y apagar video para no consumir ancho de banda de la sesión. Yo ahorita también voy a apagar mi video. Como quiera, no es tan bonito verme en un viernes por la mañana, después de haber llegado a las 7 de la mañana al CIDIT. Pero es un placer, de verdad. Muchas gracias y esperemos que les guste este webinar. La mecánica de este webinar es la siguiente. O sea, vamos a ver la importancia del modelado físico de procesos de producción, de procesos de manufactura y de procesos de degradación. Vamos a ver algunos ejemplos de este modelado físico y cómo vamos a hacer un link a procesos reales. Vamos a ver la importancia de fenómenos de degradación debido a condiciones ambientales, debido a condiciones de procesamiento y debido a características microestructurales de los materiales, algunas soluciones para este tipo de problemas en base a análisis de falla y un comercialito de las capacidades, de algunas de las capacidades que tenemos acá en la facultad. Sin más ni más, voy a apagar mi video y pues aquí empezamos. Acerca de nosotros, nosotros estamos ubicados en el Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología en Apodaca, Nuevo León, México. Estamos cerca del aeropuerto, a 5 minutos del aeropuerto por la autopista nueva. Somos un centro que empezó operaciones en el 2008. Yo me integré a este centro en el 2010. Y este centro ve materiales avanzados, manufactura avanzada, mecatrónica e ingeniería automotriz, entre algunas de las cosas. Dentro de los materiales avanzados vemos materiales nanoestructurados, materiales poliméricos y compósitos y sistemas metálicos. En sistemas metálicos nosotros estamos en ese branch y vemos procesamiento termomecánico, fenómenos de degradación a alta temperatura como oxidación y corrosión, ingeniería de superficie y, por supuesto, análisis de falla. Como Monterrey es una ciudad muy industrial, pues gracias a Dios tenemos mucho trabajo en el desarrollo de procesos y modelos físicos para entender problemas, y tenemos mucho éxito y mucho trabajo, gracias a Dios, en lo que viene siendo análisis de falla. El grupo de trabajo, bueno, pues yo soy el líder del grupo de trabajo en alta temperatura, en procesos de alta temperatura. Antes lo era el doctor Rafael Colás, que muchos de ustedes ya lo conocen. Me cede la batuta y bueno, pues nosotros nos especializamos, como lo dijo Arturo, en el modelado físico de procesos de degradación de metales puros, cerámicos, aleaciones. El profesor Colás trabaja en igual, pero en modelado físico y matemático de procesos de formado, ingeniería de superficie y diseño de aleaciones. Y el doctor Francisco Pérez González y el doctor Javier Ramírez, que trabajan en estos mismos tópicos, pero se especializan en el modelado numérico de procesos CFD, termodinámica de reacciones gas sólido, degradación en ambientes extremos, y eso es particularmente Francisco, y el doctor Javi Ramírez, que hace tribología de alta temperatura y de procesos de formado, degradación de materiales cerámicos de ultra alta temperatura y diseño mecánico y desarrollo de equipos. Javi se especializa mucho en desarrollar todos los equipos que nosotros tenemos. Esto me lo voy a saltar porque, pues bueno, ya lo ha comentado Arturo. Solamente mencionar que he trabajado en varias empresas, JMC Transformadores, en la división de tecnología de Ternium, que es HL, Conductores de Monterrey, Prolec. Y en el Reino Unido trabajé, obviamente, como profesor asistente en la Universidad de Sheffield y como consultor para varias empresas como Corus Steel, que ahora es Tata, Sheffield Forge Master, Nuevo Piñone, Aerocode, Hauser y Rolls Royce.
Los intereses de investigación, como ya lo saben, oxidación y corrosión a alta temperatura, desgaste a alta temperatura, caracterización de la evolución microestructural de lesiones ferrosas y no ferrosas, y el modelado físico de metalurgia. ¿Por qué menciono de procesos metalúrgicos? ¿Por qué menciono el modelado físico? Ahorita lo vamos a ver, pues es uno de los tópicos que vamos a ver el día de hoy. Y me gusta algo de ingeniería, de administración de tecnología y educación a niveles universitarios. Obviamente, pues me gusta, tengo hobbies, me gusta levantar pesas, me gusta correr en el campo cuando se puede, ir al cine cuando se puede. Todo esto es cuando se puede, porque ya sabemos cómo está con esta pandemia. Dios quiera que se pueda pronto, ¿verdad? Y también me gusta echarme unas cervecillas ahí, me gustan las cervecitas. Eh, Soy miembro de todas esas asociaciones. He sido reconocido como uno de los investigadores jóvenes que tienen 4 años publicando 8 más artículos en el JCR. Tengo 56 publicaciones en total, patentes, y bueno, me gusta mucho lo que hacemos y producto de ese trabajo son todas esas publicaciones. Soy revisor de muchos journals. Trabajé con Harry Croto en la Universidad de Sheffield, y bueno, tomando fotos de microscopía y bueno, algunas cosillas ahí. Empezamos, todo por servir se acaba. Esa es una regla que invariablemente se cumple en la vida. Ahí tenemos a Sofía Loren, que estaba bien guapota, y luego pues, ay, Diosito Santo, ¿qué le pasó? Y aquí tenemos a Mickey Rourke, que también pues, para las damas estaba bien guapote, y aquí parece que se acaba de levantar de una cruda como de 10 días. Pero bueno, es válido que todo por servir se acaba en la vida. En la ingeniería, por supuesto, tenemos fallas en aviones, fallas en vehículos automotor, fallas en sistemas. Lamentablemente tenemos en la industria petrolera muchas fallas, en la industria de producción de energía, explotación, fenómenos de explosión de transformadores, y no sé qué diablos está haciendo una boa en unas conexiones de un sistema eléctrico de potencia, pero me gustó mucho esa foto. Entonces, todo falla en la vida, en la ingeniería y en la cancha. Para aquellos que les gusta el fútbol, que somos súper fanáticos del fútbol, pues bueno, a la gente falla penales, y ahí tienes a los Tigres llorando, a los Rayados llorando, a las Chivas llorando, a la América llorando, y todo esto es impresionante. Es una regla que invariablemente se cumple, y siempre vamos a tener fallas. La realidad es que entender estas fallas es muy difícil, y entender la relación que existe entre estas fallas y las propiedades de sistemas en ingeniería en la vida real es demasiado complicado. ¿Por qué es complicado, colegas, que nos acompañan el día de hoy? Porque si nosotros vemos una turbina de avión, pues bueno, nos subimos al avión y vemos la turbina y nos lleva de Monterrey a Cancún, nos lleva de Monterrey a Ciudad de México, de Ciudad de México a cualquier otro lugar. Y nosotros lo vemos, y nosotros no nos damos cuenta, simplemente nos subimos y nos damos cuenta que esa turbina, dependiendo del lugar donde esté, está expuesta a condiciones de degradación que incluye altas temperaturas, diferentes composiciones del aire en el cual vuela el vehículo aeroespacial, tiene polvo, absorbe polvo, partículas, absorbe cenizas, como cuando el Popocatépetl le está echando cenizas, pues obviamente se come esas partículas, y el resultado es la imagen del lado derecho, o sea, una turbina que está muy degradada. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos comprender estos fenómenos, es demasiado complejo entenderlos directamente en el proceso. ¿Por qué? Si una turbina, si de por sí el diagrama esquemático de la turbina es demasiado complejo, imagínate ahora en operación. Tenemos corrosión por sales fundidas, corrosión por alta temperatura, desgaste erosivo, tenemos transformación de fase debido a la oxidación,
de los materiales que están hechos de la turbina, obviamente. Y, por ejemplo, en la industria del acero, los rodillos que aplastan el acero, que laminan el acero a alta temperatura, están sujetos a corrosión por el agua que se pone encima de ellos para que no se calienten de más. Tenemos oxidación a alta temperatura por el contacto con la cinta de acero que se lamina, desgaste abrasivo por partículas que están en contacto con el rodillo debido a la oxidación y fatiga térmica. O sea, son fenómenos muy complejos que si nosotros quisiéramos entenderlos, por ejemplo, aquí lo resumí, tenemos una alta temperatura, 650 grados centígrados alcanza la superficie, tenemos vapor de agua, agua que quién sabe de dónde la agarran las industrias del acero para enfriar estos rodillos. Entonces tenemos un fenómeno de degradación complejo que puede impactar en el proceso real. Entonces, si yo quisiera obtener propiedades, obtener mediciones, entender el proceso, la mecánica del proceso, la deformación de la cinta, la rapidez de degradación de la turbina, pues obviamente yo no voy a ir con Rolls-Royce y le voy a decir, oye, préstame una turbina para yo estudiar esto. Me va a decir, vente en 20 años, en 40 años, porque ahorita no te la puedo prestar porque es costosísimo. Si voy a una empresa laminadora de acero y le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero medir la rapidez de degradación de tus rodillos de laminación directamente en la planta. Me va a decir que no. ¿Por qué? Porque en todas estas condiciones, en vehículos aeroespaciales, en procesos de laminación de acero, en plantas de degradación, de fabricación de acero por, digamos, utilizando hierro esponja o en plantas nucleares, no nos van a permitir implementación en procesos reales. Entonces, ¿por qué? Pues porque es caro, porque tenemos retrasos en la producción, porque no es seguro. No es seguro estar ahí al lado de una cinta de acero a 1000 grados centígrados. Se dificulta tomar medidas y básicamente es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos uso del modelado físico. ¿Qué es el modelado físico? El modelado físico es tener, imagínate que tienes un mimo, imagínate que tienes un mimo y ese mimo, yo lo voy a estudiar a detalle en un modelo que yo hago que se parece al mimo, se mueve como el mimo, puedo tener algunas características del mimo, pero no es el mimo, como dijo Homero Simpson. Sabe a katsu, parece katsu, pero no es katsu. Entonces, se parece al mimo, tiene algunas propiedades del mimo y puedo hacer. Entonces, los modelos físicos mimetizan o tratan de replicar lo que pasa en el proceso real. Por ejemplo, en la realidad, pues yo tengo una cinta de acero que se aplasta por dos rodillos. Si yo quisiera estudiar el desgaste de esos rodillos, pues hago una máquina. Esa máquina me va a ayudar a entender ese tipo de degradación. Yo tengo un disco que simula el rodillo, yo tengo un pin de prueba que simula la cinta que está a alta temperatura, tengo un brazo que le aplica una carga y el disco se mueve. Entonces tenemos la rotación, tenemos la carga, tenemos la alta temperatura. Entonces yo desarrollé una máquina que me ayuda a entender lo que pasa en la realidad. A lo mejor, obviamente, no a lo mejor, es real que no voy a tener las mismas condiciones de trabajo, pero me va a ayudar a entender cuáles son las condiciones de degradación y a lo mejor puedo obtener otro tipo de datos que me ayudan a entender mi proceso. En la realidad, en FIME, nosotros desarrollamos una máquina así y esa máquina nos ayuda a entender la rapidez de degradación de muchos materiales con respecto a las condiciones de trabajado. Podemos obtener velocidades, coeficientes de fricción, etcétera, etcétera, etcétera. Esa máquina fue desarrollada por el doctor Javier Ramírez y pues bueno, nosotros la tenemos y nos ayuda a entender procesos de degradación, procesos de desgaste, evolución microestructural de aleaciones avanzadas para la industria aeroespacial en condiciones severas de deformación, etcétera. Aquí está un ejemplo de la evolución microestructural combinada con técnicas de microscopía electrónica de barrido. Podemos ver fenómenos de recristalización, fenómenos de deformación, entender cómo se deforma la microestructura y cuál es la resistencia del material en condiciones similares a las de operación. Entonces, hice un modelito a nivel laboratorio que me ayuda a entender lo que pasa en la planta. Y eso es lo que hacemos aquí en FIME. Nosotros desarrollamos ese tipo de para entender.
también, para entender qué es lo que pasa mecánicamente, microestructuralmente y en muchos otros aspectos. Por ejemplo, también desarrollamos modelos para entender la corrosión y la oxidación de materiales que están expuestos a alta temperatura. Nosotros los llamamos reactores de degradación. ¿Qué son estos reactores de degradación? Estos reactores de degradación no son más que hornos que han sido acoplados a diferentes condiciones de gases de entrada para nosotros poder estudiar cómo se degrada el material. Por ejemplo, una turbina, una aleación base níquel que se utiliza en una turbina a alta temperatura, una aleación base titanio que se utiliza en una turbina pero a baja temperatura, oxidación de hierros, oxidación de acero, de aleaciones base cobalto, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas son capacidades que nosotros tenemos en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y que han sido construidas para resolver problemas en la industria y para resolver problemas en aplicaciones reales. Como una de ellas que me gustaría mencionar es el caso de la reoxidación de hierro de reducción directa. Nosotros sabemos que para fabricar acero nosotros podemos utilizar hierro de reducción directa o chatarra, la fusión de uno u otro o combinación de ambos, pero da la casualidad que algunas de las veces este hierro de reducción directa, a pesar de que ya está muy bien reducidito, reacciona con el medio ambiente, con el agua, y con el aire, con el agua que pueda tener, la humedad que tenga el aire, o muchas de las veces con algunos otros gases, y lamentablemente genera hidrógeno, mezclas de hidrógeno. Entonces, entender el proceso de degradación es importante de hierro de reducción directa en condiciones cercanas a las de operación, es importante porque me puede dar la idea de cuánto hidrógeno genero en la reacción de reoxidación. Como nota al borde, a nosotros nos encanta trabajar con atmósferas peligrosas, incluyendo SO2. Tenemos la capacidad para trabajar con dióxido de azufre, con monóxido de carbono, con dióxido de carbono, con hidrógeno. Somos muy seguros al trabajar con eso, ya hemos tenido experiencia, entonces ya se nos hace como cosas de la vida, del día a día en el laboratorio. Diseñamos un reactor para entender el proceso de reoxidación de hierro esponja. Tenemos un generador de atmósfera, la muestra conectada a una balanza para registrar el cambio en peso y estudiamos el fenómeno de oxidación del hierro esponja como función de la cantidad de vapor de agua que existe dentro de la atmósfera a alta temperatura. Esa es la instalación real, ese es el humidificador. Se ve un poco complicado, pero su operación es muy, muy sencilla. Aquí tenemos el humidificador, los gases de trabajo y tenemos la instalación o el reactor. De ahí obtuvimos algunas curvas de ganancia en masa cuando tenemos 0% de aire, de humedad en aire seco, cuando tenemos 45% de humedad, o cuando tenemos el pellet mojado con 45% de humedad, tenemos capacidad para identificar todo ese tipo de variaciones. Y pues bueno, este fue un caso que resolvimos para la industria de procesamiento del acero. Otro caso de éxito que resolvimos utilizando nuestros reactores era, se puso una empresa de la localidad, nos preguntó, oye, la formación de óxidos sobre la superficie de aceros al silicio, amorfos, ¿afectará las propiedades electromagnéticas de los núcleos que se fabrican para transformadores y motores? Dijimos, pues vamos a ver. Entonces, la empresa fabrica núcleos de este tipo. Esos núcleos sufren un proceso de annealing o un recocido, y durante el recocido ellos querían ver si se formaban algunos óxidos y ver si esos óxidos afectaban el comportamiento electromagnético para una aleación amorfa, aceros al silicio amorfos, sin estructura cristalina, 92% hierro, 5% silicio, 3% boro. Hicimos una recreación del modelo en planta, en un horno tipo mufla, pusimos laminaciones de acero o bobinas de acero al silicio, con un humidificador,
con un generador de atmósfera para ver el efecto de la formación de óxido, si esta formación de óxido a 450 grados centígrados tenía un impacto en las propiedades electromagnéticas. Medimos el cambio en masa y efectivamente cuando nosotros poníamos algo de humedad, 20% de humedad o 45% de humedad, las muestras ganaban masa, que indica que las muestras se están oxidando. Esos óxidos se formaban sobre la superficie y teníamos óxidos ricos en hierro y silicio para 45% de agua y también para 10% de agua en la atmósfera que teníamos. Y ese tipo de óxidos eran muy pequeñitos, pero se alcanzaban a ver. Y pues bueno, con la ayuda del microscopio electrónico barrido pudimos identificarlos. Tomamos mediciones electromagnéticas, medimos las pérdidas del núcleo en watt por kilogramo y podemos ver que cuando nosotros aumentamos la cantidad de agua dentro del reactor, se incrementan las pérdidas. ¿Qué quiere decir? Que la oxidación afecta las pérdidas electromagnéticas del núcleo y es una buena práctica que no tengas aire o con humedad dentro del horno de recocido, ¿verdad? Y aquí podemos ver la cantidad de óxido que se forma en la superficie como porcentaje de humedad en la atmósfera. Hay que tener cuidado. Aprendimos con el desarrollo de un modelo físico del proceso, el estudio de las propiedades de degradación de los aceros amorfos para la producción de transformadores y motores eléctricos. Hay que tener cuidado con eso. Vámonos al análisis de falla. El análisis de falla en la industria. ¿Por qué cosas erróneas funcionan? Esa es una, pasan, perdóname. ¿Por qué cosas erróneas pasan en la industria? Bueno, nosotros como mexicanos tenemos dos frases. Bueno, esta frase yo la agarré en una película de Hollywood que dice, assumption is the mother of all fuck-ups. Y decía, asumir las cosas es la madre de todas las cosas, o sea, de todas las grandes fallas. Y es la realidad, o sea, cuando tú asumes que algo va a pasar, pero no lo compruebas, muy probablemente te lleves una gran decepción. Nosotros como mexicanos, el no pasa nada, tú dale, ándale, dale. Y ahí tenemos un caso de un soldador que no tiene ni lentes y está echando toda la rebaba a alta temperatura sobre un tanque. Un mamey que pensó que podía con todo y no puede. Un señor que está ahí instalando algo en un circuito eléctrico, de distribución eléctrica, y el perrito de This is fine, o sea, donde creo que nos puede estar llevando el queso y estamos todos ahí diciendo que estamos bien. Entonces, no hay que ser así. ¿Por qué? Porque muchas de las fallas en ingeniería, pues bueno, pues ya tenemos varias conocidas, pues han cobrado la vida de muchas personas y muchas de las veces eso lamentablemente pasa. A lo mejor nos cobra en la vida de las personas, pero también nos cobra en la vida de nuestros procesos y en la manera en la cual nosotros vendemos nuestros productos y servicios. Entonces hay que tener un conocimiento de este tipo de cosas. Por ejemplo, el Titanic decían que no lo hundía ni Dios y bolas, ¿qué fue lo que pasó? Este puente que no sé, creo que está en la India, se cayó, partió por la mitad y este rodillo de trabajo, este rodillo de apoyo en la industria de la laminación en Holanda, pues se le soltó un gran pedazo. Estas cosas son carísimas, muchachos. A lo mejor dicen, bueno, pues se le salió un pedazo. Mira, para principios de cuentas eso ya va para la chatarra, ya no se puede ni maquinar, ya no se puede resolver. Entonces, el entender por qué pasó este tipo de cosas es una de las cosas a las cuales nos dedicamos aquí en la FIME, en mi grupo de trabajo, y nos encanta. Una definición de análisis de falla es que el análisis de falla se dedica a utilizar todos los recursos disponibles en una institución, incluyendo equipo, máquinas, conocimiento, para encontrar la causa raíz de una falla, para poder evitarla o al menos disminuirla. Esa es una definición que es mía, y otro tipo de colegas tendrán otra definición, pero pues esa me gusta a mí, pues, que le hice yo. Tenemos muchas máquinas en FIME, tenemos el tribómetro, tenemos una máquina de microabrasión, tenemos
tenemos como 5 reactores de alta temperatura, tenemos 2 microscopios electrónicos de barrido, con capacidad de analizar estructura cristalina, determinar composición química, tenemos un difractómetro de rayos X, microscopio óptico, un laboratorio metalográfico. Pienso que sin duda nosotros somos el mejor laboratorio en el norte del país, a reserva de que lo digan otros colegas. Tenemos un microscopio electrónico de transmisión, tenemos un microscopio Raman, entonces podemos resolver cualquier tipo de problema porque tenemos la infraestructura, pero más importantemente porque tenemos el conocimiento. Algunos casos de éxito, son 4 casos los que voy a presentar, de fallas que fueron resueltas con éxito. El primero es la corrosión de nickel plated brass fittings, o lo que vienen siendo conexiones de latón para la industria de plumbing, lo que viene siendo plomería e instalaciones hidráulicas. Llega una compañía y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues mis fittings se me están corroyendo, pero yo no sé ni de qué están hechos mis fittings. Entonces me gustaría entender de qué están hechos estas conexiones y entender si existe una relación entre la microestructura y lo que está pasando. Entonces le dije, bien, pues bueno, vamos a analizar la microestructura. Para principios de cuenta, uno de los fittings tenía una estructura cúbica, FCC, un brass, un latón con esa estructura cúbica, y otro tenía una estructura Widmann-Staten, o sea, dos cosas totalmente distintas que nosotros fuimos capaces de identificar, independientemente de que uno fuera de una estructura cristalina y otro fuera de otra estructura cristalina. Teníamos el caso de fenómenos de corrosión. ¿Qué hicimos? Pues hicimos un análisis superficial en el microscopio electrónico, identificamos que esos productos de corrosión son óxidos de cobre y óxidos de zinc por medio de análisis de composición química en la imagen de la izquierda. Identificamos que sobre la superficie había una gran cantidad de grietas, y en un análisis metalográfico identificamos que preferentemente los óxidos son de zinc, eran óxidos de zinc. Entonces dijimos, bueno, pues tienes un caso de oxidación, un caso de corrosión, donde tienes la formación preferencial de óxidos de zinc y alguna formación de óxido de cobre. Y hicimos un análisis, un mapeo de ruta. La materia prima estaba bien, no había grietas sobre el mantel antes de recubrirlo, las grietas estaban en el recubrimiento. Y nada, ellos mandaban sus cosas a ponerle el recubrimiento de níquel con un proveedor externo, y el proveedor externo le daba 3 cacahuates cambiar la solución de niquelado, y la cambiaba cada semana cuando la norma te marca que tiene que ser al menos cada 3 días. Entonces, la solución estaba sucia, se contaminaba, teníamos contaminación por partículas en el recubrimiento perdía sus propiedades mecánicas, se fracturaba, y al fracturarse, pues obviamente el electrolito, o cualquier electrolito, agua, generaba una reacción de corrosión, una celda de corrosión, y pues con esto, pues un fenómeno de corrosión catastrófico. Ese fue una investigación que fue publicada en el Journal de Análisis de Falla e Ingeniería por un servidor, ya hace algunos añitos. Entonces, ojo, control de procesos es importante para evitar tipos de corrosión. El caso 2, entendiendo los mecanismos de falla temprana sobre la superficie de rodillos de laminación utilizados en la industria de laminación de acero en caliente. Obviamente, yo tengo un rodillo de laminación que se degrada porque está en contacto con la cinta que está a 1000 grados, 800 grados, 900 grados. Se calienta hasta 600 grados centígrados, pero no había una instalación que me pide, que muchas de las veces la calidad superficial de los rodillos se va alterando, y se va alterando su vida útil. Con esto, entonces, lo que quería hacer una empresa holandesa de laminación de acero
era que diseñáramos un modelo físico para entender qué tan rápido la superficie se degradaba en un tiempo de 240 a 300 ciclos, o sea, 300 vueltas del rodillo, cuando se exponía a una temperatura de 650, 670 grados centígrados. Entonces diseñamos esta instalacióncita que está aquí, que era un horno tipo tubo, un motor en el cual la muestra subía y bajaba, se ponía a alta temperatura. Obviamente se tuvo que hacer una modelación matemática de la transferencia de calor para determinar en qué tiempo la temperatura de la superficie estaba a 650 grados centígrados, y con eso después enfriarla, volverla a calentar, enfriarla, volverla a calentar, enfriarla, volverla a calentar, así sucesivamente, hasta que completábamos 240, 300 o 500 ciclos para ver la falla temprana. La pregunta es, ¿habrá fallas tempranas a estos pocos ciclos de trabajo? Y la respuesta fue que sí. Estos rodillos, cabe resaltar que son hechos de una matriz martensítica con carburos M7C3 que son de cromo, carburos MC que son de vanadio y carburos M6C que son de molibdeno. Y a los 240 ciclos, ¡pum!, teníamos oxidación de la matriz, ahí lo podemos ver en la parte superior derecha. Después teníamos fractura y desprendimiento de carburos desde la superficie, Eso es malísimo porque digamos que los carburos son la fuerza de los rodillos de trabajo contra la abrasión. Si se salen, pues se va a desgastar a una mayor rapidez. Y lo otro, deformación plástica de la superficie y formación de grietas. Esas grietas no las quieres porque si las tienes en la superficie, el agua de enfriamiento se va a meter por ahí y va a causar un problema de corrosión severa. Entonces la respuesta es, tu modelo físico para entender la degradación temprana de rodillos de laminación sirvió para determinar si esto sucede. Sí, sí sirvió y sí pasa. Sí pasó. Entonces, las conclusiones fueron, tenemos formación y propagación de grietas en la interfase matriz-carburos. Los carburos empiezan a salir de la matriz después de 200 ciclos. Independientemente de que tenemos endurecimiento secundario por transformación de austenita retenida a martensita, esta se pierde y se va perdiendo con el tiempo porque los carburos se van yendo. Y el modelo físico construido fue una excelente herramienta para entender cómo la aleación se comporta en condiciones de degradación. ¿Okay? Tenemos aquí en las imágenes de la derecha cómo se va moviendo la aleación, las grietas a lo largo de la interfase matriz-carburos y cómo se propaga una grieta a lo largo de los carburos. Ya me faltan dos, ya vamos a terminar. Esto también lo publicamos en el Journal of Engineering Failure Analysis como una investigación que se llama sobre el daño a rodillos de laminación de acero rápido por ciclado térmico. Y por ahí anda. Si alguien se interesa, le puedo pasar el artículo sin ningún problema. Caso 3, la degradación de línea blanca en la industria. Esa es una cosa muy padre. Un señor se nos acercó, un proveedor externo de una compañía que hace lavadoras, secadoras aquí. No es de aquí de la región. Agarré una máquina de lavado, una lavadora del internet. Y me dijo, oye, fíjate que me está pasando este problemita. No, pues, ¿cuál problemita? O sea, pues es un problemón. Se le levantaba la pintura. A la pintura se le levantaba de la superficie. ¿Por qué está pasando ese desprendimiento de la pintura? ¿Me puedes ayudar a resolver el problema? Le dije, claro que sí. ¿Qué hicimos? Esta vez no hicimos ningún modelo físico, solamente hicimos un análisis metalográfico a detalle de material con falla, de material sin falla, pintado con falla, pintado sin falla y del puro galvanizado. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos la pintura en el que falló, tenemos la pintura, una capa rica en oxígeno entre la pintura y el galvanizado y el acero. En el que no falla, no está la capa de oxígeno. Y pues en el recubrimiento galvanizado, sin pintura y sin capa de óxido, todo está bien. Entonces decíamos, ¿qué pasó? Y pues obviamente esta capa de oxígeno, rica en oxígeno, no debe estar ahí
¿Por qué? Porque la adhesión se pierde, la adhesión entre la pintura y el galvanizado, que está muy bien en la imagen de la derecha, pues obviamente se pierde porque tienes una cosa, una suciedad, una capa de óxido que se comporta como una gran capa de suciedad sobre la superficie. Hicimos un análisis de mapeo de composición química y encontramos que esa capa no solamente es rica en oxígeno, sino también es rica en carbono. Entonces, cuando tenemos carbono entre un recubrimiento, aun y cuando el carbono puede provenir del recubrimiento orgánico, tenemos la capa de oxígeno y ese oxígeno pues era óxido de zinc. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que estos tipos, esta compañía tenía una materia prima defectuosa y después hacía el galvanizado. No se daba cuenta que estaba esa capa de óxido de zinc, la cual presento en la imagen de la derecha. ¿Verdad? Entonces, eso nos daba la formación de hidróxido de zinc y óxido de zinc. Y si nosotros hicimos un análisis estadístico del espesor del galvanizado en muestras que fallaban, el espesor del galvanizado estaba en 60 micras contra 20 micras o 19 micras de aquellas que no fallaban. Entonces, obviamente, había un problema con el espesor del galvanizado y la superficie de esa materia prima que presentaba fallas, la rugosidad, era muy grande, entonces lo cual podía generar problemas de adhesión, no solo por el hecho de que tuviera una rugosidad grande, sino porque estaba contaminada con la formación de un óxido. Entonces, es algo muy feo y también lo publicamos, solamente que olvidé poner el artículo por acá. Y el 4, y el cual es muy interesante porque nos concierne a la seguridad de todos, el caso de extinguidores de la superficie, de la degradación de superficie de extinguidores. Llega un cuate con nosotros, productor es una persona que se dedicaba a la pintura y a la manufactura de extinguidores y me decía, oye, mis extinguidores están rechazados porque sobre la superficie me salen estos tipos de escamas después de que los pinto. Y ya me fijé y ya le busqué por todos lados. Entonces, no entiendo por qué salen. Entonces, bueno, él fabrica el cilindro y lo pinta el cilindro del extinguidor, poniéndole una tapa por debajo. Esa tapa se lubrica con agua. Se hace la soldadura, tienes el cordón de soldadura, después se pinta electrostáticamente y cuando sale la pintura salen esos defectos que se llaman fish scaling o que son defectos de escama tipo pescado. ¿Por qué está pasando? Bueno, perdón, este es el artículo del estudio de análisis de falla pasado de las lavadoras y bueno, también fue publicado por ahí en Engineering for Analysis, solamente se me traspapelaron las filminas, a lo cual pido una disculpa. Volviendo al tema, analizamos la superficie, los defectos por medio de microscopía electrónica de barrido y microscopía óptica y vemos o identificamos que el recubrimiento o la pintura tenía así como formación de burbujitas y grietas. Dijimos, ah, caray, formación de burbujas en un recubrimiento orgánico igual a presencia de gas. Contaminación por partículas dentro de la pintura es igual a formación de grietas. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué estará pasando con este amigo que nosotros pensamos? Bueno, fuimos al microscopio electrónico barrido, comprobamos que efectivamente eran burbujas las que se formaban y teníamos algunas grietas. ¿Qué pasaba, muchachos? Que antes de soldar, este tipo ponía la tapa de abajo con un lubricante base agua. No lo secaba y soldaba. Entonces, dos cosas pasaban. Se oxidaba el hierro y el agua reaccionaba con el hierro también y formaba magnetita u óxido de hierro e hidrógeno. La solubilidad del hidrógeno en el hierro, los metalurgistas no me dejarán mentir, es muy grande. Entonces, ese hierro, con la energía de ionización del gas, se incrustaba en la microestructura del acero y cuando él se quedaba ahí solito. Pero luego,
nuestro colega pintaba electrostáticamente, para lo cual tenía que meter las muestras a un horno a 240 grados centígrados por 4 minutos. Si yo calculo el coeficiente de difusión del hierro para esa temperatura y ese tiempo, yo puedo calcular también la distancia que viajará para esa temperatura y ese tiempo el hidrógeno. Y resultó que esa distancia eran 2.54 milímetros, la distancia que viaja el hierro. Y el espesor de pared del cilindro eran 2 milímetros. Por lo tanto, el hierro se salía y esas eran las burbujitas que se formaban. El hidrógeno se salía del hierro y esas eran las burbujitas, el gas que se estaba escapando que provocaba que estos defectos se formaran tipo escamas de pescado. También fue publicado en Engineering Field Analysis, que es un journal de mucho impacto. Y tenemos muchos proyectos que no alcanzaría con 2 horas de explicarles cada uno de ellos. Solamente es una pequeña muestrecita de lo que hacemos nosotros. Ya me pasé por 3 minutos del tiempo que teníamos destinado para esto. Tenemos proyectos que van con la degradación, comportamiento de la degradación de aleaciones base níquel, degradación de aceros para aplicaciones de vehículos pesados. Tenemos desarrollo de procesos de boronizado para aleaciones base níquel para que resistan procesos erosivos y de abrasión. Tenemos el desgaste, el comportamiento al desgaste erosivo de tuberías para boilers o para calderas. Tenemos la evolución de la influencia de la transformación de fase en la fractura de óxidos para la superficie para superficie de aceros nuevos para la industria automotriz. Tenemos muchos, estamos trabajando, bueno, por ahí el Álvaro no me dejará mentir, ha trabajado con aceros HSLA, pero también hemos trabajado con aceros TWIPS para las propiedades de oxidación y resistencia mecánica de aceros TWIPS, igual para aplicaciones automotrices, y desarrollado métodos para entender el por qué la lámina galvanizada se corroe aún y cuando está recubierta con inhibidores de corrosión de cromo 6 más, de cromo 3 más. Esos laboratorios, esos modelos físicos fue desarrollado por Mayra Rodríguez Pérez, y bueno, ella es la experta, que es una alumna de doctorado mía que ya va a terminar, va a presentar su examen en los próximos días. Y pues bueno, ella desarrolló este modelo y el modelo prueba ser muy bueno para caracterizar inhibidores de corrosión en condiciones similares a las de operación. Un pequeño... Bueno, yo formo parte de la maestría que es con orientación a la investigación en ingeniería mecánica, que no es esta, pero tenemos esta maestría que estoy presentando aquí, que es con orientación en ingeniería mecánica. Está muy enfocada, obviamente, como su nombre lo dice, a ingeniería mecánica. Se ven muchos casos de análisis de falla y está pintadita para la industria, porque vas a trabajar en la mañana y tu jefe alegremente te va a decir, bueno, pero vas en la tarde a la maestría. Entonces tenemos un gran vínculo de esta maestría con la industria, y está pintadita para la industria. Arturo también me pidió que hiciera otro comercialito. Tenemos muchos cursos como metalurgia para no metalurgistas, tratamientos térmicos, modelado por elementos finitos. Tenemos muchos cursos en la subdirección de vinculación, con los cuales nosotros estamos felices de ayudarlos. Los modelos físicos de mi laboratorio, de nuestro laboratorio, los modelos de degradación, los equipos para análisis de falla están abiertos. Yo considero que somos uno, sin demeritar el trabajo de los demás colegas, porque también es muy bueno, pero yo considero que somos un equipo muy bueno para el análisis de fallas y para resolver problemas en la industria. Recientemente hemos resuelto un problemita en la industria hace poquito. No lo presento obviamente por cuestiones de que es nuevo y con cuestiones de confidencialidad.
pero sí, las personas que han trabajado con nosotros, gracias a Dios, regresan porque están satisfechas con nuestro trabajo. Creo que sería todo. No me queda nada más que desearles muchas gracias. Les dejo mi correo electrónico, que es nelson.garza@gmail.com.